Consejera. Pasamos al segundo de los puntos de orden del día, referido a una solicitud de comparecencia a fin de que la consejera de Hacienda y Administración Pública informe sobre la valoración y el posicionamiento que hace el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para ello tiene la palabra la señora consejera. Sí, gracias. Gracias, presidente. Efectivamente, una comparecencia solicitada casi por la totalidad de los grupos políticos, y creo que ha sido así porque efectivamente en el debate nacional, más allá de cuestiones trascendentes que antes hacía también alusión el señor Miranda, ¿no?, en relación con los debates territoriales que se están produciendo en alguna parte de España y concretamente en Cataluña, que yo me sumo a la solidaridad que planteaba el señor Miranda con aquellos diputados que defendieron en el Parlamento andaluz, entre ellos los diputados del PSC, la posición de que no se asistiera a un flagrante incumplimiento de la legalidad vigente en este país. Yo creo que, claro que cuando hay cuestiones de Estado siempre hemos tendido la mano al Gobierno de España, señor Miranda, y es de justicia reconocer que el Partido Socialista siempre en las cuestiones de Estado ha estado presente, a pesar de las discrepancias habituales que tenemos en las políticas cotidianas con el Gobierno del señor Rajoy. Creo que mi formación política, la que sustenta este Gobierno, ha manifestado el apoyo al Gobierno de España en las medidas que haya que poner en marcha para intentar revertir la situación que se ha generado en Cataluña. Decía que, a pesar de que ese debate probablemente ocupa o monopoliza la actualidad política cotidiana, se están produciendo debates muy importantes en el seno de, en este caso, Consejo de Política Fiscal, que es de interés para todos los grupos políticos, y en donde podemos tener ocasión en el día de hoy de posicionarnos en relación con las materias que allí se abordaron. Yo, si tuviera que calificar de alguna manera el transcurso de la convocatoria y de la reunión del Consejo de Política Fiscal, así se lo hice llegar al ministro, yo sí digo lo mismo en Andalucía que cuando salgo de Andalucía y voy a órganos federales, mantengo la misma posición. Es decepcionante lo que allí se produjo. Y digo decepcionante, señoría, porque, por una parte, acudimos de forma habitual a un órgano que tendría que tener la vocación de armonizar ciertamente el trabajo, el desarrollo de las tareas en política económico-financiera de los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España. Todos somos Estado y, por tanto, el diseño del Consejo de Política Fiscal, más que el diseño, el concepto del Consejo de Política Fiscal se orientaba a tener un órgano multilateral de relación entre comunidades autónomas y Estado para poder debatir de forma, digamos que coordinada, corresponsable, las grandes políticas que, por supuesto, afectan al conjunto del territorio. Yo insisto en el concepto de que las comunidades autónomas somos Estado, esto es muy importante, y lo que se trata, por ejemplo, en política fiscal o en financiación de los servicios públicos, es definir cuáles tienen que ser los recursos que se destinan a cada una de esas competencias en un ejercicio de corresponsabilidad fiscal que todos podríamos suscribir si nos preguntaran, pero que luego a la hora de operativizarlo se configura de manera que el Gobierno de España tiene el rodillo en el Consejo de Política Fiscal, y eso enturbia no solamente las decisiones, sino enturbia el transcurso de los debates. Sí decirle que fue decepcionante porque, una vez más, acudimos a un Consejo de Política Fiscal en donde el señor Montoro, en esa tónica habitual que nos tiene acostumbrados, lo que plantea es que esto que pongo encima de la mesa son lentejas. Estos son lentejas. A pesar de que mayoritariamente las comunidades autónomas no compartamos lo que se pone encima de la mesa, estos son lentejas. Tengan ustedes en cuenta, y no es baladí, que el Consejo de Política Fiscal tiene una composición de votos en donde el Estado ostenta el mismo número de votos que la totalidad de las comunidades autónomas. Y eso hace que cuando el Estado, solo con una comunidad autónoma, se decanta en relación con una posición. Claro, esto es una circunstancia en la que se actúa como rodillo porque, efectivamente, es difícil establecer estos debates. Y fíjese usted, señor Miranda, que no lo digo solamente desde una posición que podría ser legítima de discrepancia con un Gobierno sustentado por una fuerza política distinta a la que sustenta el de Andalucía, podría ser legítimo. Es que dentro de su propia formación política esto mismo se traslada por parte de los responsables autonómicos. Y también le digo, señor Miranda, ha ocurrido a la inversa, cuando ha sido España gobernada por un partido que sustentara el Gobierno de Andalucía. Quiero decir que
el problema no está, o la discrepancia no está, en la legítima discrepancia o confrontación que se puede producir en los términos de las políticas que se discuten en el marco de dos formaciones antagónicas. Está en la propia consideración de Estado que tenemos con el Gobierno de España y está en la propia consideración de que los objetivos de estabilidad que se imponen por parte de Bruselas son tan difíciles de conseguir, son tan complicados e implican tantos ajustes, que estamos un poco en la posición de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿de acuerdo? Y, por tanto, se queda el Gobierno de España con la parte más cómoda del cumplimiento del objetivo o del no cumplimiento, porque no cumple, ¿eh? El Gobierno de España no ha cumplido. Con el objetivo de déficit, nunca. La Administración central, no me refiero el Estado, porque el Estado cumple, claro que cumple. Las comunidades autónomas cada vez cumplen más y las corporaciones locales tienen superávit. Eso es así, señor Miranda, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es así. Pero el señor Montoro es que no cumple. Es que el Gobierno de España todos los años sale en el cuadro de sus sectores con incumplimiento. Luego tenemos que escuchar aquí al señor Miranda grandes discursos sobre las reglas de estabilidad. Cumplan. Yo hago los discursos, señor Miranda, como dice el señor Montoro. Yo peleo lo que creo, pero luego soy leal. Luego soy leal y cumplo, a pesar de que no me gusta, pero nosotros cumplimos. Bien, en aquel Consejo de Política Fiscal, lo que se viene a trasladar, en primer lugar, nuevamente, la política del reparto de los objetivos de estabilidad, que es lo mismo que decir qué parte tiene que asumir cada una de las administraciones para conseguir los objetivos marcados con Bruselas. Nosotros habíamos expresado en este Parlamento, venimos expresando con mucha claridad que no estamos compartiendo ni la forma con que Bruselas está imponiendo la estabilidad, que eso es una cosa importante que algún día habrá que debatirla. Me parece muy importante y de verdad que hago en este sentido un llamamiento al conjunto de todos los que tenemos que trabajar en esta dirección, de que es necesario que después de un periodo tan duro de crisis las políticas económica, financiera y de estabilidad sean sensibles con la necesidad de respiro que tienen que tener las administraciones y los ciudadanos. No se puede ahogar, no se puede apretar hasta el límite del ahogamiento a las administraciones territoriales y, por tanto, han tenido ustedes siempre la complicidad del Gobierno de Andalucía y de mi formación política para plantear en Bruselas flexibilización en aquellas condiciones donde veamos difícil que se pueda cumplir sin que eso implique disminución del bienestar de los ciudadanos. Ahí tendrán ustedes siempre nuestro apoyo, señor Miranda, y creo que es importante que lo sepan, porque todavía nos queda trabajo por hacer y todavía quedan tiempos difíciles, y esto significa que entre todos deberíamos de ser capaces de llevar esto al ánimo de las autoridades europeas o de la política que rige Europa, porque si no, en un momento determinado se va a profundizar ese desapego que los ciudadanos tienen con la política, en la que cuando ha habido necesidad de pedirles ajustes, creo que los ciudadanos han sido ejemplares en la respuesta, y donde hay recuperación, algo de la recuperación le tiene que llegar a la gente, porque si no le llega, pues al final lo que se desacredita es la propia política en sí mismo, la democracia y, por tanto, las instituciones de las que nos hemos rodeado. Y eso estaba detrás del Consejo de Política Fiscal en la medida en la que el establecimiento de los objetivos que planteó Bruselas se repartieron de forma desigual en el conjunto de las administraciones territoriales. Sería mucho más sencillo si nosotros el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, y cuando hablo de nosotros hablo del subsector comunidades autónomas, porque en esto las comunidades autónomas somos bastante parecidas en el pensamiento, independientemente de que la expresión de nuestro voto tenga otras lealtades en el Consejo de Política Fiscal, y me estoy refiriendo concretamente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, claro, que tienen dobles lealtades, ¿no?, que tienen que atender y que, por tanto, muchas veces expresan fuera lo que posteriormente nos dicen dentro. Pero, efectivamente, en este momento se está produciendo una situación complicada derivada del modelo de financiación, y la primera consideración que quiero llevar a su ánimo es que en el orden del día no estaba el punto de financiación autonómica. Yo le quiero recordar a su señoría que la conferencia de presidentes se puso como meta que a final de este año España pudiera contar con un nuevo modelo de financiación autonómica. Y estamos casi a mediados de septiembre, después de que el comité de expertos entregara su documento, en tiempo y en forma.
Usted ha dicho ante un dato del Comité de Expertos, señoría, no sé si lo ha obtenido de una fuente complementaria. El Comité de Expertos no ha puesto número al documento de reflexión. Y esa es una de las carencias que el Consejo de Política Fiscal trasladó en relación con esta materia. No se puede hablar de cuantías concretas. Usted, en la armonización del impuesto, ha estado haciendo todo un discurso de que si el 4 y el 10, yo no lo he leído. Puede ser que se haya producido en otro complemento. Usted puede que tenga información adicional. El documento de expertos no habla de si la armonización tiene que producirse entre una horquilla del 4 al 10. No. A lo mejor esa es la posición del Partido Popular. Desde luego el documento de expertos no lo dice. Lo digo porque me gusta aclarar determinadas cuestiones. Hubiera sido a lo mejor interesante, pero es que no hubo acuerdo en esa materia. Y usted habrá visto que los votos particulares casi son más grandes que el conjunto del documento, porque es un debate difícil. Y hay que saberlo, que esto es un debate difícil. Pero el hecho de que el debate, señor Miranda, sea difícil no puede implicar de ninguna de las maneras que renunciemos al debate. Porque mientras que escondemos la cabeza como un avestruz debajo de la mesa para no abordar, en palabras del señor Montoro, es que no es el momento por las tensiones. Es que si no abordamos este debate, auguro que no solamente las tensiones territoriales no se van a mitigar, sino que se van a intensificar. Porque hay insuficiencia de recursos en el reparto global que se hace en las comunidades autónomas. De ahí que todas digamos que nos faltan recursos, algunas más, porque estamos por debajo de la media, pero incluso las que están por encima de la media de régimen común, aparte, régimen foral, tienen dificultad de recursos. Y creo que en las reuniones que hemos mantenido con las formaciones políticas, la presidenta ha intentado llevar al ánimo de las formaciones políticas incluso una propuesta en relación con la cuantificación de esas insuficiencias. Puede haber 20 métodos, cualquiera que se establezca será bienvenido, pero lo que es obvio es que en este momento, en una situación de caída de recursos tan brutal como la que se ha producido en los momentos de crisis, las administraciones autonómicas no han tenido recursos para hacer frente a esa situación. Y, por tanto, el modelo de financiación es urgente, no se puede seguir aplazando. No estaba en el orden del día, simplemente en ruegos y preguntas, a petición de algunas comunidades como Andalucía, el ministro comentó la propuesta de crear o de convocar comité técnico en el seno del Consejo de Política Fiscal. Y yo le digo aquí lo que digo allí. Yo le dije al ministro que era necesario ya empezar el debate político, porque más allá de las cuestiones técnicas, que el debate de los expertos magnífico en este sentido, han hecho un recorrido por todas las variables, han intentado afinar en aquellas que consideran, yo hay cosas que comparto, cosas que discrepo, lo he dicho en rueda de prensa, por tanto en fin, es transparente y es público, pero lo que sí es indudable es que en este momento se necesita un debate político en el que cada territorio, por supuesto aspirando a sus legítimos máximos, sea capaz de ir renunciando en pos, pues yo creo que de la igualdad. Y yo hago una propuesta metodológica que he hecho siempre. Siempre y cuando no pongamos al ciudadano en el centro del debate, este debate tiene difícil consenso. Tenemos que poner la igualdad de los ciudadanos en el centro del debate. Eso es lo que promulgo yo. Y la igualdad para mí se llama variable poblacional en mayor peso. Y la igualdad para mí se llama ser capaz de nivelar. Se llama el decálogo de medidas que se ha planteado para que se pueda plantear un debate más técnico a propósito de cada una de ellas e intentemos aproximar posiciones. Por tanto, conclusión de un tema tan importante que se abordó allí como sistema de financiación. Se va a convocar, estamos ya hoy a día 7, creo recordar, el comité técnico, creo que le dijeron, de Consejo de Política Fiscal, y yo auguro ya de que va a ser difícil que por la vía técnica podamos llegar a discusiones que permitan que más o menos todos nos sintamos confortables en el nuevo modelo que se diseñe. Y comparto una cosa con el señor Moreno Bonilla, porque usted piensa que hay cosas que todo es confrontación. No, yo comparto con el señor Moreno Bonilla que es evidente que tiene que haber un acuerdo de las dos formaciones políticas más importantes de este país en términos de representación ciudadana. No quiero decir con esto que sean más importantes en otra materia, con los líderes de la oposición y el partido del Gobierno. Pero también es verdad, señor Miranda, y creo que la presidenta así lo trasladó, que el fortalecimiento de la posición andaluza nos puede permitir también librar dentro de nuestras propias formaciones políticas la reivindicación del papel de Andalucía que cada uno pensemos que tiene que jugarse.
Y eso se lo digo al señor Miranda porque gobierna. Si gobernara otra formación política, pues se lo diría a la formación política que gobernara. En relación con el objetivo de estabilidad, saben ustedes, porque lo discutimos antes de la sesión que se celebró, que la propuesta que se planteaba por parte del Gobierno de España seguía dejando una dificultad superior a las comunidades autónomas, que son las que han mantenido un esfuerzo más reiterado a lo largo de los últimos años en relación con el modelo con el cumplimiento de las reglas de estabilidad. Yo propuse allí también otra medida que no se aceptó, que es que el reparto, en este caso el reparto vertical del objetivo de déficit, saben ustedes que el vertical es el que le corresponde a cada administración, se rigiera por el peso del gasto público que cada administración tiene en el conjunto del Estado. Podríamos discutir ese criterio o podríamos discutir cualquier otro, ¿verdad? No fue aceptado ese planteamiento, de manera que si hubiera aceptado, pues en vez del 0,4, que nos correspondería en el año 2018, nos hubiéramos ido al 0,6, pero claro, eso implicaría que, sin modificar el objetivo global, el Gobierno de España, Administración Central, sin Seguridad Social, tendría que haberse ido al 0,4 en vez de al 0,6 que se ha reservado. Y, por tanto, ninguna de estas decisiones fueron inocuas, ni siquiera se votó la propuesta que se planteó desde Andalucía, porque el Gobierno de España iba con bastante claro la propuesta que llevaba, de manera que planteó un escenario en el que, a diferencia de lo que se había planteado en el año anterior, los dos ejercicios siguientes que plantean en relación con el objetivo de déficit vuelven a poner el acento sobre comunidades autónomas. Y, por tanto, tal como ocurrió en el primer Consejo de Política Fiscal de este año, el voto de la comunidad autónoma fue negativo a la propuesta que se planteó, con independencia de que, por la composición del Consejo de Política Fiscal, se hizo, pues, evidentemente, un planteamiento de rodillo en relación con este objetivo. Por tanto, señorías, al final, la discusión que se produjo en el seno del Consejo no fue tal, no dio fruto, porque las posiciones estaban de partida previamente prefijadas. A nosotros nos sigue pareciendo injusto el reparto que se está produciendo del objetivo de déficit y, por tanto, necesitaríamos, y espero que el año que viene, que se volverá a discutir la senda de consolidación para los siguientes, encontremos mayor receptividad del Gobierno de España o, al menos, un sistema de financiación renovado que nos permita asumir, sin costes añadidos para las arcas públicas, los objetivos que se nos imponen por parte del Gobierno de España. Esto es lo que les puedo informar de cómo concluyó, y las conclusiones a las que se llegaron las conocen ustedes porque se hicieron públicas, como suele ser habitual, por parte del Ministerio y, por tanto, discrepancia en relación con los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política y, yo diría, y en mi valoración personal, escasa sensibilidad por parte del Gobierno de España para entender, asumir, compartir o, al menos, ser capaces de ceder en algunas de las reivindicaciones que se planteaban por parte de las comunidades autónomas allí presentes, que no persiguen nada más que el ajuste al que se le viene obligando a las administraciones tenga un momento en la recuperación económica de frenón, de paro, y que, por tanto, podamos atender la revitalización de los servicios públicos tan necesaria después de los años prolongados de crisis. Muchas gracias, señora consejera. El turno de los grupos proponentes, y para ello tiene la palabra el Grupo Podemos Andalucía, la señora Carmen Lizárraga. Tiene la palabra la señora Carmen Lizárraga como grupo proponente. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señora consejera, gracias. Bienvenida. Usted recordará, no sé si lo recuerdan, en el último pleno, creo que fue que tuvo usted una comparecencia también sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo terminé mi intervención diciendo que el tamaño importa. Y me mantengo, después de ver pasar el verano, ver cómo está transcurriendo el debate sobre el sistema de financiación, nosotros nos mantenemos en esa línea, en la línea de que no solamente importa el reparto horizontal de los recursos, sino también que importa el tamaño que tiene la tarta que se va a repartir entre los diferentes territorios. Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues el techo de gasto
sabe también que nos parece preciso un cambio de marco y, en lugar de poner el acento en el techo de gasto, representado por ingresos públicos, más déficits que asumiremos, restándole las transferencias a administraciones territoriales y ajustes, para nosotros es necesario poner el acento en las necesidades, en la suficiencia financiera para las necesidades de la población. Y a mí me gustaría conocer cuál es su posición en este sentido. Cambiar de hablar de techo de gasto y empezar a hablar de suelo de ingresos. Empezar a hablar de una cifra, no tanto por el techo de gasto que hay que tener, sino por el suelo de ingresos y la suficiencia que se requiere a nivel estatal y también al nivel de las diferentes comunidades autónomas. Nos parece además que es una cifra, la que se establece todos los años, sobre la que hay margen de actuación. Por eso nosotros propusimos una cifra alternativa para financiar una política fiscal expansiva para el conjunto de las administraciones públicas y desarrollar un marco alternativo basado en suelo de ingresos, no en techo de gasto. También en el caso del sistema de financiación autonómica, donde nuestras fuerzas parece que están de acuerdo en que falta dinero, entre 20.000 y 40.000 millones de euros, unos 26.000 millones de euros más. Eso nos lleva a dos elementos adicionales. Uno, o recuperamos los ingresos por una parte o cambiamos, y yo diría que ambos son importantes, la estricta reducción de déficit público a que estamos siendo sometidos. Eso es una condena. Es una condena y además es una condena mayor, depende qué administraciones públicas. La drástica reducción del déficit hace que las prioridades de las políticas públicas caminen como la niña del exorcista, al revés. ¿A qué se debe la veneración de que se mantengan los límites del déficit público como proporción del PIB por debajo del 3% en un país donde el gasto público per cápita en educación o en sanidad está por debajo de las medias de la Unión Europea, o en el caso de Andalucía, peor todavía? Las cifras que tenemos en gasto per cápita por educación o en sanidad están también por debajo de la media europea, por debajo de la media española, y eso influye luego en los resultados que obtenemos en distintas valoraciones que nosotros podremos compartir o podremos no compartir, pero sin duda influyen. Cuando el origen del déficit o la deuda es el gasto en infraestructuras inútiles para la mayoría social, como por ejemplo aeropuertos sin aviones, o son sobrecostes que acaban en tramas de corrupción, nosotros lo rechazamos. Pero cuando es para financiar la sanidad, para financiar tratamientos de quimioterapia, que no se queden en nuestros hospitales, por favor, que eso no ocurra, ¿no? En educación, en pensiones públicas, nosotros proponemos otra propuesta de consolidación fiscal, porque es que nos ahoga las propuestas de consolidación fiscal que existen en este momento. Aumento de la tarta y también reparto diferente de los objetivos de déficit. No tanto en reparto horizontal, es decir, no queremos ahogar al Estado, sino que haya más tamaño y, por tanto, que haya otras cifras de consolidación fiscal. Para las corporaciones locales continúa un secuestro económico, y el secuestro económico es un secuestro político. Si no hay autonomía económica, si no hay autonomía financiera, eso nos lleva automáticamente a la falta de autonomía política. ¿Cómo se hace política sin recursos? ¿Cómo? Cuando en el periodo 2011-2015 la mayor parte de la reducción del déficit ha corrido a cargo de comunidades autónomas, de corporaciones locales, que además son las que están más cerca de la gente, las que tienen que asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales. Y en ese periodo, el 95% de la reducción del déficit recae en comunidades autónomas y corporaciones locales. Con esos datos, es preciso seguir señalando la insuficiencia de ingresos públicos, que en España están 8 puntos por debajo de la media europea en términos de Producto Interior Bruto. Y ese es el problema de nuestras finanzas públicas, y lo es para todas las comunidades autónomas. Por eso, cuando ofrecen la reducción del IRPF, que va a ser de 2.000 millones de euros, ¿a cambio de qué? De un techo de gasto 62.000 millones de euros inferior a lo que había en 2010, que fue cuando se comenzó con los recortes. Ahora, esa reducción no solo se concentra en rentas inferiores a 18.000 euros, que es lo que está denunciando, lo que está anunciando Ciudadanos. Casi la mitad de las ventajas fiscales que se anuncian están desvinculadas del nivel de ingresos. Y usted lo ha dicho, señora consejera, antes. Ha dicho, se empieza por un impuesto, refiriéndose al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y por eso le digo que, por el bien de Andalucía,
están eligiendo el camino de la desfiscalización cada vez que le hacen un regalo fiscal al Grupo Ciudadanos. Cada vez que hacen un pacto con la derecha en Andalucía, que está muy bien, que nos vamos a poner de acuerdo, probablemente, ojalá, nos pongamos de acuerdo en distintos temas sobre el sistema de financiación autonómica, pero no solamente hace falta eso, hace falta también dejar de reducir y dejar de comprimir esos recursos que tenemos en Andalucía. Para resolverlo, nosotros no hemos escuchado hablar de esa reforma fiscal que garantice una financiación de políticas públicas suficiente y progresiva. El problema fiscal nos parece el gran problema y seguir sin abordarlo junto a la reforma del sistema de financiación o anunciar de forma irresponsable futuras bajadas de ingresos nos parece condenarnos a unos servicios públicos cada vez más deteriorados, en un entorno, además, de desigualdad creciente y, sobre todo, con las últimas cifras de empleo que hemos visto ahora, hace poco. Nosotros, se ha referido al encuentro con la presidenta que mantuvimos el lunes pasado. La verdad es que acudimos con total honestidad. Ustedes presentaron un decálogo, que era una nota de prensa, y, sinceramente, esperábamos más. Sí, esperábamos más, esperábamos pues tener más datos. Pues mire, el experto, por ejemplo, lo eligió el Gobierno para la comisión de expertos, y digo expertos y no expertas, porque había solo expertos, que estudia la financiación autonómica. Es que no tenemos nada, no tenemos dónde están esos datos que estamos esperando, esos informes que estamos esperando de financiación autonómica, más allá de ese decálogo que podemos compartir, aunque lo podamos compartir, pero no vale, por una parte, ofrecer eso y, por otra parte, estar haciendo lo mismo que se está haciendo en Madrid, detrayendo recursos a las arcas públicas. La solución, en definitiva, nos parece que no es que los territorios se peleen por trozos de tarta más pequeños, sino ver qué medidas aplicamos en todos los territorios por ampliar el tamaño de la tarta. Y usted también ha dicho antes, lo ha comentado, que el propio comité de expertos, cuando se refiere al impuesto sobre sucesiones y donaciones, no habla de eliminarlo. O en el IVA habla de tramos, pero no habla, en ningún caso habla de una desfiscalización en España. Esto es todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. El turno del Grupo Popular. Para ello tiene la palabra el señor Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, estamos debatiendo sobre la estabilidad financiera y presupuestaria que se llevó a cabo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo creo que la situación actual hay que enmarcarla en el contexto de la evolución reciente de la economía española y de la situación que hemos tenido más reciente. De eso deriva la situación actual. Y solo tiene sentido analizar la situación actual cuando se ve en el contexto un poco más amplio de dónde viene, ¿no? Es bueno recordar el pasado, entre otras cosas, para saber por qué está el presente y, además, para intentar evitar los errores que se pudieran haber producido. Mire, en el último gobierno socialista que tuvo España, nuestro país se fue al abismo económico con la peor gestión económica que ha hecho nunca un gobierno en España. Mire, en 2009, en España hubo un déficit público de 118.222 millones de euros en un año. Repito, 118.222 millones de euros. En 2010 hubo un déficit de 101.429 millones de euros. Y en 2011, 102.881 millones de euros. Esos son, en los 3 últimos años de gobierno socialista, 322.532 millones de euros en 3 años. Cuando hablo de déficit, estoy hablando de gasto por encima de los ingresos. Y, lógicamente, el déficit es una deuda que se adquiere, pero una deuda que tienen que pagar los propios españoles años después. Eso quiere decir que ahora tendremos que tener ingresos suficientes para atender nuestros propios servicios públicos actuales y un excedente para devolver los 322.000 millones que el señor Zapatero se gastó en 3 años por encima de los ingresos. Ahí
no quiero hacer sangre de esta situación, pero ahí se encuentra el plan E, que todos conocemos, el cheque bebé sin límite de renta, todo el que... En fin, bueno, las barbaridades que se hicieron. El déficit hay que pagarlo, y cuando hay un déficit, lo que se hace es que se endeuda uno, pide un préstamo para gastar, y ese préstamo tienes que devolverlo después, con el inconveniente de que después tienes que pagar tus propios servicios y además devolver lo que gastaste de más en el pasado. ¿Qué magnitud tendría el desastre que generó el PSOE? ¿Qué magnitud tendría ese desastre económico? Que el propio presidente Zapatero, él mismo, entró en pánico de lo que había hecho. Y en mayo de 2010 hizo el mayor recorte de la historia, congelando las pensiones, bajando el sueldo de los funcionarios y un paquete de medidas de recorte como no os había ocurrido nunca en España. Tanto fue así que en 2011 pide ayuda al Partido Popular y le pide a Mariano Rajoy que le ayude para reformar el artículo 135 de la Constitución, consagrar en España el principio de la estabilidad presupuestaria y, recogiéndolo de esa forma en la Constitución, que nadie en España pudiera volver a hacer lo que él había hecho. Esos son los pactos de Estado a los que usted se refería, que el PSOE siempre ha estado cuando el PP le ha pedido un pacto de Estado. Yo le recuerdo que también el Partido Popular, cuando gobernaba, había un presidente socialista en España, pues le pidió ayuda al Partido Popular para modificar el artículo 135 de la Constitución, consagrando el principio de la estabilidad presupuestaria, y el Partido Popular le dio al PSOE el apoyo que le requería. Yo creo que lo hizo, repito, para asegurarse el propio Zapatero de que nunca nadie en España hiciera lo que él había hecho. Bueno, pues pese a la dificultad que se produjo, el gobierno del Partido Popular ha remontado la situación con una senda de disminución del déficit que además está obligada por la Unión Europea. Déficit, como digo, que hipoteca a los años siguientes, que hipoteca el futuro, como cualquiera puede entender. En el futuro habrá que pagar los propios servicios públicos del futuro y devolver el déficit. Bien, pues se ha hecho con sensatez, se ha hecho compatible esa reducción, con una reducción de impuestos que se ha hecho, compatible con el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, con el crecimiento económico y con la creación de empleo. Fíjense, por comparar los dos gobiernos, gobierno socialista, déficits públicos desmesurados, disminución del PIB, digo, si algo que digo que no es cierto, pues ahora me corrigen, pero en el gobierno socialista, repito, hubo déficits públicos desmesurados, hubo disminución del PIB, hubo recortes de derechos y hubo aumento del paro. Si alguien se atreve a decir que no, que me lo justifique. Con el gobierno del Partido Popular, por el contrario, ha habido reducción del déficit, si alguien lo puede justificar que no, que me lo diga. Reducción del déficit público, y eso compatible con crecimiento del PIB, mayor crecimiento de la Unión Europea, recuperación de derechos y disminución del paro. Eso creo que no son opiniones, sino datos objetivos. Sin embargo, señora consejera, usted en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera dice, y voy a recoger la frase que recoge la prensa y que usted no ha desmentido, el Gobierno de España ha hecho una propuesta demoledora para el estado de bienestar, ofensiva para los ciudadanos e indecente para las comunidades autónomas. Yo, señora consejera, no quiero darle consejo, pero creo que debería usted cuidar su lenguaje, por lo menos en público y cuando represente a los andaluces como consejera de Hacienda. No, en fin, usted puede hacer lo que quiera, lógicamente. Pero, mire, fíjese si es poco coherente en lo que está diciendo. Porque también ha aprovechado usted en su primera intervención para deslegitimar el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera en cuanto a la ponderación de votos de las comunidades autónomas y del Estado. Mire, es el mismo funcionamiento que tenía cuando gobernaba el Partido Socialista, el mismo.
pero es que no la escuché cuando gobernaba el Partido Socialista diciendo que por qué, yo no la oí a usted decir que por qué en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando gobernaba Zapatero en 2009 y aprobó el modelo de financiación actual que está sufriendo Andalucía, que por qué las normas de funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera eran las que fueron, cuando el Partido Popular no apoyó ese modelo de financiación que tan desastroso es para Andalucía y que estamos sufriendo desde entonces. Bien, usted hace esas manifestaciones, ¿no? Yo, señora consejera, lo que le diría es, y con esto termino, pero mire, le voy a hacer dos comparativas. En diciembre de 2016, hace unos meses, el Consejo de Política Fiscal y Financiera propone para Andalucía el 0,3% de déficit para 2018 y el 0% para 2019. Eso fue en diciembre. Y usted se abstuvo, no votó en contra. Pero el Partido Socialista votó que sí en el Congreso y en el Senado. Eso sí, el Partido Socialista de la gestora socialista. Bien, unos meses después, hay un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el de julio, y hay una modificación en las propuestas del Consejo respecto a diciembre. Cuando para 2018 era el 0,3, se amplía el déficit y se deja en el 0,4. Usted se abstuvo porque le parecía insuficiente el 0,3. Bien, pues del 0,3 pasa al 0,4. Y para 2019, del 0 que era, y que usted se abstuvo, aunque su partido votó que sí, pasa al 0,1. Se amplía la posibilidad de déficit. ¿Y qué hace usted cuando se amplía eso? Pues vota que no. Vota que no. Eso sí, ya el Partido Socialista está el señor Pedro Sánchez al frente. Eso sí ha habido ya un cambio. Y dice usted, señora consejera, que nos aclaremos el Partido Popular, que nos aclaremos con otras comunidades autónomas. ¿Por qué no se aclaran ustedes en el PSOE? Es más, por prudencia, pues si usted sabe que se abstuvo y que el PSOE votó que sí, y ahora se amplía, pues no diga usted que es demoledora para el Estado de Bienestar tal. Debe ir concluyendo. Yo, con esto termino, no sé con qué PSOE tenemos que creer, si el de la gestora que se abstuvo y votó que sí, o el de Pedro Sánchez, que usted ahora sigue, en el que vota que no. Por eso esa incoherencia creo que debería evitarla, señora consejera. Gracias, señor Miranda. El turno del señor Ruiz, por el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Todavía no han arreglado la casa por dentro y quieren metérsela de los demás, pero bueno. A mí me asalta una duda. Cuando estoy escuchando al señor Miranda, yo no sé si es que ha dejado su interés por la Hacienda y ahora lo vuelca hacia la historia. Pues claro, piensan en la historia aquellos que no piensan en el presente, ni muchísimo menos quieren pensar en el futuro. Y además, claro, como ascendista me reservo mi opinión porque ya ha quedado aquí varias veces demostrado, pero como historiador todavía le queda mucho, señor Miranda, muchísimo. Porque parece que usted entre la historia no ha mencionado los 66.000 millones de superávit que recibió el señor Rajoy de la Seguridad Social. Luego hablaremos sobre ella. Lo ha hecho en multitud de ocasiones la señora consejera y nosotros también. Tampoco ha hablado del porcentaje de deuda que recibió de herencia y que hoy sobrepasa ampliamente el billón de euros. Sí se ha mencionado el plan E, que primero los alcaldes de su partido dijeron que no lo querían, pero luego disputaban hasta la forma de publicitar las obras del plan E, porque decían, como con los planes de empleo están haciendo ahora, que eran de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, como decía antes, se fija en la historia y solo en la parte que le interesa a quien no se quiere fijar en el presente. Ha cometido un pequeño lapsus. Sí ha hablado de funcionarios. Ustedes van a hablar de funcionarios. Ustedes van a hablar de recortes de pensiones, ha dicho, y de funcionarios. ¿Ustedes? Vamos a ver qué pasa el jueves próximo
en la proposición no de ley que presenta este grupo respecto a las 35 horas, y que me imagino que usted o nuestro ínclito presidente formularán su posición. Pero la realidad no es esa. La realidad es que efectivamente cuando estamos hablando de financiación estamos hablando de un debate de trascendencia. Porque tengo que anticipar que comparto mucho de lo que ha dicho la señora Lizárraga, y me alegra ver la posición y su expresión. Si acaso puedo, luego matizaré algo, y si no, ya digo que muchos de los aspectos que ha mencionado intentaré no entrar en ellos, precisamente por eso, porque estamos de acuerdo. Pero está claro que es un debate de trascendencia porque tiene impacto en el conjunto de la sociedad. Pero no solo impacto individual, sino impacto también en términos de derechos, impacto también en términos de futuro, incluso en términos hasta biológicos, y impacto desde luego en el desarrollo de una sociedad más justa, más equitativa, más avanzada, más desarrollada. Y que, claro, dentro del debate de la financiación, como no podía ser menos, las instituciones deberían jugar un papel fundamental. Y en ese marco se sitúa el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En teoría no debería ser asimétrico, sino que debería ser paritario. En teoría no debería ser utilizado en función de los intereses políticos, y muchísimo menos para perjudicar no a las comunidades autónomas. A veces hablamos de las comunidades autónomas en sentido abstracto, a las personas que viven en todas y cada una de las comunidades autónomas, que son sujetos de derechos en igualdad de condiciones en el territorio estatal. Está muy bien, señor Miranda, que usted haya hecho una primera referencia a Cataluña. Una vez hecha, que compartimos, a ver si alguna vez miran Andalucía, a ver si alguna vez dan la cara por Andalucía, a ver si alguna vez dan la cara por todos los españoles y españolas que vivimos en Andalucía. Claro, ¿qué ocurre? Pues que lo que pasa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que usted tiene que sufrir, pero que desde luego estamos orgullosos que nos defienda, señora consejera, y lo hace muy bien, con los términos adecuados, con la contundencia que queremos todos esperar, y que usted, nos satisface plenamente porque colma nuestra expectativa, aunque lamentablemente tenga que expresar su discordancia con el Gobierno de España. Pero lo que pasa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues no es ni más ni menos que coherente con lo que ocurre en el Partido Popular, señora consejera. Desprecio a la autonomía, desprecio a las comunidades autónomas, desprecio a los servicios públicos, con un modelo claramente recentralizador, y eso ha quedado hoy bien claro y va a quedar claro a lo largo del debate. Pero sobre todo un desprecio al concepto de la justicia social, porque cuando hablamos de financiación y hablamos de servicios públicos hablamos de convergencia, como luego tendré ocasión de decir. Estamos hablando de igualdad y de aproximación a las desigualdades que históricamente la derecha española ha fomentado en nuestro país. Por tanto, de eso es de lo que estamos hablando, y mucho más cuando una y otra vez las previsiones que hacen todos los agentes económicos, incluido el Gobierno, son previsiones de incremento de crecimiento revisable al alza, de incremento en torno al 8% del ingreso tributario, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, además de usar de una forma poco democrática su derecho casi de veto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para perjudicar a las comunidades autónomas, se inicia el mercadeo, el chalaneo del señor Montoro y el señor Rajoy para elaborar los presupuestos generales del Estado. Canarias, cupo vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, he dicho chalaneo, eso he dicho, sí. Y además se reservan el doble de margen de déficit, como tantas veces hemos dicho aquí, cuando la Administración General del Estado, si el conjunto de administraciones dependientes del Gobierno de España, tiene mucho menos porcentaje del gasto que las comunidades autónomas, en concreto el 23% frente al 32% de las comunidades autónomas, que además son las que tienen la responsabilidad de los servicios públicos. Eso además genera un efecto no tanto político, pero sí técnico, y es que desincentiva a los agentes que intervienen en la Administración General del Estado.
con lo cual produce efectos perversos que vienen a reincidir en una recentralización y sobre todo en una ineficiencia de la Administración General del Estado. Y para colmo, en un ejercicio de falsa rectificación, el señor Montoro ofrece, improvisada, sin explicar por qué, sin criterio, una rebaja de 1/10, pero a costa de la Seguridad Social, cuya hucha de 66.000 millones han esquilmado absolutamente. Incluso han tenido que acudir al mercado financiero. Y desde luego de los ayuntamientos, que tampoco son entes abstractos, que defienden a las personas que habitan en los municipios, y que el Gobierno de España está usando su superávit sin permitirle que lo inviertan en inversiones, en infraestructura o en políticas sociales, para enjugar el déficit. Lo ha dicho muy bien, señora consejera, lo vamos a decir una vez más, que incumple sistemáticamente, desvergonzadamente y responsablemente todos los años la AGE, la Administración General del Estado. Por tanto, de esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de equidad, estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de convergencia, estamos hablando de restituir derechos, estamos hablando de compensar los efectos de la crisis que han ido siempre a los que menos tienen, a aquellos que no son los que toman decisiones o que influyen como los lobbies por los que se ve afectado el Partido Popular. Lo hemos dicho muchísimas veces, la gran industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Lo que tiene el Partido Popular es que determinar dónde está, cuál va a ser su posición. Si lo ha hecho muy bien la señora consejera. Les invitamos desde el Grupo Socialista a que en ese grupo de trabajo que hemos sabido que vamos a constituir el próximo miércoles, el Partido Popular sume su voz a la de todos los grupos, que estoy seguro que los que ahora intervienen van a ser del mismo tenor que ha hecho la señora Lizárraga. Independientemente de la diferencia que podamos tener desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la aplicación, incluso de otros puntos de vista, desde luego nosotros vamos a estar en esa posición, defendiendo Andalucía. Me permito decir, en relación a la intervención de la señora de Calava, que efectivamente el problema, como ella ha definido, creo que ha sido así, fiscal, está previsto en nuestro decálogo, en el punto 5, concretamente la armonización fiscal. Y también decirle que el voto particular del señor Adame figura en la página 103 del trabajo del grupo de expertos, que yo particularmente me descargué de 5 días, que decir que un documento público, porque desconozco siquiera si el gobierno del señor lo ha hecho llegar. En cualquier caso, en la segunda ocasión tendremos oportunidad de matizar algunos aspectos, pero me gustaría dejar clara nuestra posición en favor, como mínimo, de un sistema de financiación justo, equitativo, en unos órganos paritarios de decisión y, desde luego, acorde, como bien ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, la señora Lizárraga, a la suficiencia financiera, a la nivelación de servicios y aquellos aspectos que, si hay tiempo, luego entraremos o en sucesivos debates. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ruiz. La señora consejera para contestarle. Muchas gracias, señor presidente. Hay muchos temas encima de la mesa y, por tanto, entiendo que el señor presidente será benévolo con el tiempo, como lo ha sido con el señor Miranda, porque si no, no voy a poder darle respuesta al señor Miranda, claro, que ha consumido gran parte de su tiempo en materia que no estaban directamente relacionados con esta cuestión. Primero, señora Lizárraga, yo le he manifestado en pleno y en comisión en reiteradas ocasiones que yo creo que tenemos puntos de encuentro importantes, por lo que yo he leído de sus documentos y por lo que hemos tenido ocasión de discutir ambas en las sesiones parlamentarias, sobre al menos cuáles pueden ser los esbozos fundamentales de la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica. Yo espero y confío en que eso sea así. La primera que usted planteaba la comparto y la suscribo totalmente, así viene en el decálogo que entregó la presidenta, de lo primero que hay que partir, y eso es fundamental para no desvirtuar el debate, es que la cesta que alimenta el modelo de financiación autonómica tiene una insuficiencia de recursos. Y yo decía antes en mi anterior comparecencia que por eso a alguien le puede parecer chocante, que es una expresión que se utiliza en esta tierra, ¿verdad?, el que que todas las comunidades les parezca que tienen pocos recursos, pero esa es la realidad, excluyendo las comunidades forales, las del régimen común.
porque, efectivamente, en una situación de caída de recursos, de ingresos como la que se ha producido en los tiempos de crisis, incluso las comunidades mejor financiadas no han tenido suficientes recursos procedentes de la bolsa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, por lo que han tenido que detraer recursos de otras competencias hacia la sanidad, la educación, la dependencia, por lo que han descuidado, entre comillas, otras competencias que son igualmente importantes para el desarrollo económico. Hay diferentes propuestas que se pueden abordar para discutir cuáles son las necesidades de gasto, algo tan complicado en el término académico y experto como este, pero se puede recurrir a fórmulas que, no siendo quizás ortodoxas en términos académicos, sí tienen viabilidad en términos políticos y prácticos, y nosotros en concreto proponíamos la posibilidad de utilizar un año base, como fue el año 2014, un año en el que no hay discusión en el conjunto del Estado de que fue un año complicado y, por tanto, especialmente eficiente por parte de las comunidades autónomas para la provisión de los servicios. Independientemente del color político de cada comunidad autónoma, no tengo duda de que el año 14, por la dura exigencia que imponía la estabilidad, obligó a todas las administraciones a desarrollar ejercicios de eficiencia en el ámbito de sus respectivos servicios públicos. Algunos ejercicios de eficiencia se pueden considerar como tales, otros incluso fueron desmantelamiento del estado del bienestar, y por tanto habría que utilizar un indicador evolutivo a partir de ahí, pero estamos abiertos a cualquier otro método que permita de forma viable, no entretenernos en grandes estudios que tardemos 4 años, de forma viable establecer cuál es lo que nos parezca razonable a las formaciones políticas en términos del coste de los servicios fundamentales que se dirigen a los ciudadanos en sanidad, educación, dependencia. Esta es una propuesta, estamos abiertos a cualquier otra propuesta que se pueda plantear para determinar exactamente en qué consiste esa insuficiencia de recursos. Yo decía anteriormente en mi comparecencia debatida con el señor Miranda que los expertos no han puesto cifras. No significa que cada uno de ellos no tenga su aproximación y que no haya cifras que están en el ámbito del conocimiento. Usted bien decía que se mueven en un abanico entre 20.000 y 40.000 millones de necesidad de aportación adicional a los recursos que reciben actualmente las comunidades autónomas. Y decía usted con buen criterio, señora Lizárraga, siguiendo en ese hilo de pensamiento, que probablemente al afirmar que la bolsa de recursos a repartir entre comunidades autónomas requiere de una inyección adicional, que había que discutir la política fiscal. Yo voy a prevenir sobre una materia en la que me parece que tenemos que tener especial cuidado aquellos que defendemos la arquitectura territorial de España, que es la siguiente. La reforma fiscal que necesita este país, da igual si hablamos de financiación local, de financiación autonómica o de cómo se financia la seguridad social. No hago distingo en aquellos pilares del Estado del bienestar o otras competencias del Estado, que pueden ser igualmente importantes, ¿verdad? Se tiene que hacer dentro de un conjunto. No me valen los debates de reformas fiscales asociados a alguno de los subsectores, porque puede dar la impresión errónea de que por culpa de una parte del Estado se tiene que plantear una reforma fiscal. Y yo creo que usted me está entendiendo perfectamente. Igual que no me vale cuando se habla de financiación local, a propósito de cuáles son los recursos necesarios. Yo invito a otra fórmula. Hay que determinar las necesidades reales en todas las competencias que son esenciales para los ciudadanos que tiene España. A partir de ahí, hacer la distribución por sectores, dependiendo de quién protagonice y capitalice esa competencia, y hacer un estudio conjunto de la necesidad fiscal que tiene este país, porque de lo contrario, le digo que algunos tienen la tentación de aparentar, y cuando digo algunos no solamente me refiero al Gobierno de España, sino me refiero también a algún grupo de expertos que nunca creyeron en la descentralización territorial, por cierto, más eficiente que la centralidad, tienen la intención de plantear el que las comunidades autónomas están pidiendo, cuando piden mayores recursos, que se suban los impuestos. Eso es absolutamente falso, al menos en lo que yo he escuchado del conjunto de los consejeros. Lo que se está planteando es que si la provisión de la sanidad, la educación, la dependencia, la seguridad social,
la necesidad de atender desde los ayuntamientos a las familias sin recursos. Si esas competencias necesitan una serie de recursos, cuantifíquemoslo y hagamos una política fiscal que ponga en el centro al ciudadano y que no, en función del capricho de turno de las elecciones correspondientes a las que asiste el Gobierno de España del señor Rajoy, se dedique a hacer rebajas fiscales que habitualmente carecen justamente de lo que se persigue, que es de la progresividad. Por eso, estando de acuerdo en la necesidad de hacer una revisión en profundidad tanto de las aportaciones fiscales como de las figuras, porque algunas figuras, lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a reiterar, han tenido un proceso de deslegitimación que tenemos que intentar entre todos ser capaces de conseguir aquello que perseguían, que era la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia del nacimiento o con independencia de las condiciones de origen que las personas traían. Y por eso, estando de acuerdo, creo que en el fondo de lo que usted plantea, sí le invito a que hagamos debates que nos permitan no hacer un silogismo que podría ser interesado por parte de algunos de que las comunidades autónomas cuando piden recursos es que lo que están pidiendo es que se les suban los impuestos a los ciudadanos, porque no es verdad, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo es que se revise la composición de la cesta que viene a las comunidades autónomas. Y yo le recuerdo, señoría, cuando usted habla de que efectivamente en materia de política fiscal el nuevo modelo, el actual modelo de financiación autonómica está demostrando el agotamiento no solo en términos de rendimiento del modelo, del sistema, sino el agotamiento en términos de las propias figuras fiscales. Y el impuesto de sucesiones ha sido uno de los elementos en el que la asimetría que se ha producido ha llevado al ánimo de los ciudadanos probablemente un debate interesado. Yo siempre insisto que no solamente es por parte del Partido Popular, que ha contribuido, sin querer culpar de esto al señor Miranda, sino por parte de los poderes mediáticos y de los poderes económicos con intereses potentes en el ámbito del país. Tenemos que ser capaces, como le decía, de intentar abordar este debate sabiendo que cada territorio va a intentar una política de máximo, que es legítima cuando uno empieza una negociación, pero conociendo que tenemos que ser capaces de blindar aquello por lo menos que para mí es fundamental, como es la igualdad de los ciudadanos ante los servicios públicos fundamentales. Usted decía, en lo que entregó la presidenta, o la ronda que la presidenta ha efectuado con los líderes políticos, es una nota de prensa. Bueno, no me quiero quedar con la mejor parte de la intervención que usted ha hecho y me parece, bueno, pues que una descalificación en ese sentido. Probablemente si hubiéramos puesto encima de la mesa la posición más técnica, digamos con mayor profundidad que tiene el Partido Socialista, hubieran ustedes criticado que realmente no queremos un debate, sino que queremos imponer nuestro modelo. Entonces, yo quiero que usted lo entienda como una invitación a que los temas están centrados en esos puntos que nosotros consideramos que son importantes, pero que pueden ser objeto de otras aproximaciones y de otros puntos a incorporar, y que esbozamos algunos de los elementos que entendemos que tenemos que empezar a trabajar, abiertos a las distintas aportaciones. Cuando llegue el momento de que el Partido Socialista ponga encima de la mesa su propuesta concreta, la pondrá en cada uno de los puntos, no le quepa duda, y no creo además que con eso usted quiera deslegitimar la posición que Andalucía viene trabajando en esta materia. Puede ser lógico en el rifirrafe político que uno no coincida en todo, pero sí le digo que el afán ha sido básicamente en intentar plantear un escenario abierto que permita concitar el mayor consenso posible entre las distintas formaciones políticas. Por una cosa, señora Lizárraga, yo estoy convencida de que si realmente nuestra lealtad está en Andalucía, y no tengo por qué dudar que sus señorías tienen su lealtad en Andalucía, y concretamente usted, si nuestra lealtad está en Andalucía, la principal dificultad que va a tener el debate de las reformas no va a estar en posibilitar una posición común, si todos miramos a Andalucía. Va a estar al interior del debate de nuestras formaciones políticas y, si me apura, va a estar en una posición norte-sur. Y yo creo que usted eso lo sabe, porque sabe el intento que están haciendo algunas comunidades autónomas que tienen una mayor recaudación por razones de renta histórica o por razones, como el caso de Madrid, de sede principal de las principales instituciones de este país, quieren hacer un debate sobre la solidaridad, cuando el debate sobre financiación autonómica va sobre la igualdad, no sobre la solidaridad.
Y, por tanto, quien más tiene, más paga, quien menos tiene, menos paga, pero todos recibimos en función de nuestras necesidades, que son las que tenemos que establecer como necesidades a blindar. Yo creo que en este debate, señora Lizarraga, sinceramente lo pienso, salvo algún punto que podamos discrepar, creo que nos vamos a encontrar. Esa es mi opinión y, por tanto, en ese planteamiento lo hago. Ahora, evidentemente tenemos que acompañarlo. De hecho, ustedes recriminan o afean al Gobierno de Andalucía que llegue a acuerdo con la formación política de Ciudadanos, y yo le quiero recordar, señora Lizarraga, que Ciudadanos posibilitó que la presidenta de la Junta de Andalucía pudiera desbloquear la situación de secuestro a la que se le llevó tras las elecciones, porque ustedes no quisieron pactar la investidura de la presidenta de la Junta. Y le quiero recordar que hace escasamente unos plenos la líder de su formación le dijo a la presidenta: ni muerta. Y se lo digo esto, señora Lizarraga, porque a veces en la política, que es el arte de lo posible, la capacidad de establecer alianza no depende del Gobierno, depende es de ida y vuelta. Y la respuesta que hemos obtenido de ustedes, lo compartirá usted o no lo compartirá, es ni muerta. Y, por tanto, nosotros sí perseguimos que para el año 2018 este Parlamento tenga presupuesto, para el 19 y para todos los años en los que tengamos la obligación y la responsabilidad de gobernar, y creo que lo estamos haciendo de forma muy razonable, con una formación política que hasta la fecha lo que le puedo decir es que nos hemos entendido y que hemos trabajado ambas con lealtad. Señor Miranda, yo no voy a contestarle lo que ha hecho mi compañero, porque creo que usted ahí pues ha hecho el batiburrillo al que nos tiene acostumbrados, en el que le quiero recordar, por eso de que la historia está ahí, para no escribirla como a ustedes les gustaría, sino para poder redactarla en términos precisos. Ya sabía yo perfectamente que en una comparecencia, en la pregunta donde fuera el señor Zapatero iba a salir a la palestra. El señor Zapatero hace 6 años que no gobierna en este país. Se lo voy a recordar, porque es que parece que el señor Zapatero que está ahí. El señor Zapatero no está gobernando en España. No sé si usted lo recuerda. Usted ha dicho que ustedes fueron leales. No es verdad. El pacto de estabilidad que en el año 2010 nos exigía Bruselas contó con el voto contrario del Partido Popular. Hubo que buscar otras alianzas, porque ustedes nos niegan el pan y la sal cuando nosotros gobernamos. Incluso hacen políticas de temas que son para nosotros líneas rojas, y ustedes también juegan con estos temas, y por tanto me tiene usted que permitir que no comparta que la lealtad es mutua. La lealtad, cuando gobernó el señor Zapatero, brilló por su ausencia, y concretamente ustedes no votaron el plan de estabilidad. Pero usted ha hecho aquí toda una serie de repaso de variables económicas. Hoy se le ha olvidado a usted una muy importante, que es la deuda. Claro. Claro. Es que se le ha olvidado a usted. O sea, usted empezó ahí un debate. El déficit, Señoría, desde que gobierna el señor Rajoy, la deuda de este país se ha incrementado. Claro, y es que el señor Miranda, como no nos ven las personas que nos estén siguiendo, el señor Miranda, yo le escucho, como no nos ven las personas que nos están siguiendo, el señor Miranda se le olvida decir que desde que gobierna el señor Rajoy tenemos más endeudamiento. Ahora, aplíquese todo lo que usted ha dicho de que el endeudamiento obliga a que tengamos que ser capaces de obtener recursos para pagar lo que tenemos que pagar y un excedente. Ahora se lo aplica, señor Miranda, porque ustedes han hecho que este país tenga un volumen superior de deuda que el que dejó el señor Zapatero. Ustedes, que son los adalid de la eficiencia, ustedes que no han cumplido ni un solo año con el objetivo de estabilidad para la Administración central que impone Bruselas. Ustedes, a mí, señor Miranda, siento decirle que no me van a dar clase ni de eficiencia ni de lealtad institucional. Y además, desde una posición que no entiendo si realmente usted lo comparte o no. Dicen ustedes, el Consejo de Política Fiscal no le he escuchado a usted. Bueno, a mí no me podía escuchar porque es que yo no estaba en la Consejería de Hacienda. Me habrá escuchado usted en otros entornos, como en el Consejo Interterritorial de Salud, en donde algunas de estas materias también se abordaron. Señorías, nosotros, no solamente como Comunidad Autónoma de Andalucía, sino como formación política, hemos planteado una reforma de la arquitectura institucional de este país que obliga a que las comunidades autónomas realmente tengan un peso más decisorio en las decisiones
de Estado que acomete en exclusividad el Gobierno central. No solamente una reforma del Consejo de Política Fiscal, hemos planteado una reforma del Senado y hemos planteado diferentes ámbitos en donde entendemos que la arquitectura constitucional tenemos que reformarla para posibilitar una mayor complicidad, corresponsabilidad y, por tanto, capacidad de entendimiento entre el Gobierno de España y las administraciones. Por tanto, en aquel momento también discrepaba de la composición del Consejo de Política Fiscal y seguiré discrepando, señorías, en la medida en que creo que no armoniza realmente los intereses de las competencias que están descentralizadas en el conjunto del territorio. Y usted me ha relatado bastante pródigamente, ha intentado explicar la posición que mantuvo Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y yo se la expliqué, la voy a volver a explicar por si usted no la ha entendido. El Gobierno andaluz y el Partido Socialista han intentado siempre llegar a acuerdos con el Gobierno de España en materia de capacidad fiscal, política fiscal o reparto de los objetivos de estabilidad. Siempre. Y, de hecho, en el año 2016 se pacta con el Partido Popular una mejora en el objetivo de estabilidad de ese año de 3 décimas. Eso es lo que se pacta. Y los siguientes años, 17 y 18, que se dibujan en la senda, nosotros no lo compartíamos, por eso votamos en contra y nos abstuvimos. La abstención reflejaba acuerdo en el año 16, discrepancia 17-18, porque el esfuerzo 17-18 estaba descompensado entre administraciones. Bien, llegamos al año 17 y el Gobierno de España somete los objetivos 17, 18 y 19. Le tengo que decir, señor Miranda, que la primera intención del Gobierno de España era hacer un trámite de una cuestión que obliga a la LOSCA. ¿O usted cree que la LOSCA es caprichosa cuando dice que cada año se tienen que volver a debatir y a votar los objetivos de estabilidad? No es caprichosa, independientemente de que yo comparta o no cuestiones de la ley de estabilidad, No es caprichosa, es que en función también de cómo haya ido evolucionando la economía, en función de cómo esté en ese momento la situación, se tienen que actualizar estos objetivos. Yo le dije al señor ministro que pretendía ir a un trámite. Si ustedes ya votaron, no, mire usted que esto no es un trámite. Y si es un trámite, ¿por qué lo trae al Consejo de Política Fiscal? Es una obligación que deriva de la necesidad de actualizar los objetivos. Y los objetivos no se actualizaron. Primer Consejo de Política Fiscal. Mismo objetivo. Se votó en contra. Igual que por eso nos abstuvimos en el anterior. Porque el 16 se mejoró 3 décimas y el resto no se modificó. No se modifica, votamos en contra. De un viernes a un lunes, usted recuerda que el señor Montoro se saca debajo de la manga 1 décima. Se la quita Seguridad Social. Coño, perdón. Antonio. De Seguridad Social. Que tenemos un agujero que ha obligado al Gobierno de España a ir al endeudamiento. Justamente de donde dependen las pensiones de los ciudadanos, ¿le vamos a quitar la décima? Evidentemente, siempre dije, y puede usted ir a las actas, que igual me preocupaba la financiación de las comunidades autónomas como la Seguridad Social. Por cierto, Seguridad Social que tiene camuflado un déficit a costa del superávit de los ayuntamientos. Y me preocupa, no solamente porque a los ayuntamientos no se les deje invertir, sino porque hay necesidades de recursos superiores a las que se está declarando por parte del Gobierno de España. Y en algún momento eso va a terminar siendo irremediable. Señor Miranda, como no le pongamos frente. Y, por tanto, no comparto que se quitara la décima de Seguridad Social. Me da igual que la competencia la ostentara el Gobierno de España o las comunidades autónomas. Y, por tanto, mantuve mi voto contrario. Digo, para ver si le queda claro el por qué voté en contra. Ah, que no le queda claro. Bueno, que no lo sé. Claro, que como... Bien, pues si le queda claro, espero que usted comparta conmigo lo que hice. Si no lo comparte, pues mire usted, señor Miranda, pues no lo comparta. Pero por eso fueron las cuestiones que se plantearon y, por tanto, aquello en donde... Y termino, señor presidente. Yo, señor Ruiz, seguiremos seguro que en el segundo turno hablando de esto, pero no se le olvide hablar de la deuda. Váyase que se le olvide a usted hablar de la deuda a la que nos ha llevado el Gobierno de España. Señor Ruiz, yo quiero agradecer al Grupo Socialista el trabajo que viene realizando para intentar llevar al consenso al conjunto de las formaciones políticas de este Parlamento posiciones de fortaleza de Andalucía.
No tengo ninguna duda de que el papel del Grupo Socialista es la garantía para la igualdad de los ciudadanos en el conjunto de España y en esta comunidad autónoma en particular. No tengo ninguna duda de que el Grupo Socialista y el Partido Socialista en Andalucía defenderá los intereses de nuestros conciudadanos con la misma fuerza que lo hizo en el 28 de febrero, en el que esta comunidad se ganó ser una autonomía de primera. Y no dudo de que el trabajo técnico que desarrollarán sus señorías en el grupo técnico aproximará posiciones. En algún momento se ha hablado del papel que el experto ha jugado dentro del debate. Solamente decirle, termino, solamente recordarle que el experto no ha estado designado por el Gobierno de Andaluz. El experto se señaló por parte de la Consejería de Hacienda. El papel del experto está transparente en los comentarios que se produjeron en el grupo de trabajo y, por tanto, no tengo más información que la que tienen en su señoría. No ha habido documentos internos, no, es que el experto hizo su papel, como hicieron el resto de expertos, emitió votos particulares, pero sí le tengo que decir que comparto el papel que jugó el experto. Eso sí se lo digo. Y me parece que fue importante el trabajo que realizó y que fue importante los votos particulares que emitió, a pesar de quedar en minoría en la votación en algunas materias en el conjunto de las comunidades autónomas. Seguiremos trabajando en esa dirección y espero que nos encontremos. Gracias, señora consejera. Ahora es el turno del Grupo Ciudadanos para fijar su postura después de oír a los proponentes y a la señora consejera. Gracias, señor presidente. Perdón. No, hable usted porque Izquierda Unida renuncia a eso. Sí, Izquierda Unida finalmente va a intervenir, con lo cual, como el reglamento dice que es de menor a mayor, le habla la señora doña Elena Cortés. Sí, pues gracias, presidente. Buenos días, consejera. Le doy la bienvenida a la Comisión de Hacienda después de los días de descanso que espero que haya tenido, porque el año es muy largo y es imprescindible descansar una mijita. Sobre los datos que da usted del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el debate que ha habido aquí en el primer turno de intervenciones, bueno, pues hemos vuelto a ver cómo Partido Socialista y Partido Popular se echan en cara determinado tipo de decisiones que han ido adoptando, porque claro, desde que estamos en crisis, que comenzó en el año 2007 hasta el año 2017, han pasado 10 años, ha habido más de un gobierno, por tanto, que ha tomado una serie de decisiones. El Partido Socialista comenzó de la mano con el Partido Popular reformando la Constitución de una manera express, para que antes que nada cobrase la banca, y luego se han ido sucediendo toda una serie de decisiones por parte del Gobierno Zapatero, porque claro, Zapatero no está, es evidente, Zapatero ya no es presidente del Gobierno, pero las políticas que aprobaron sí que han repercutido sobre la población, igual que las políticas del señor Rajoy, cuando deja de ser presidente, cuando lo es también, afectan de manera muy negativa a la población. Nosotros ya se lo hemos dicho del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no estamos de acuerdo con agujerear el sistema fiscal, no estamos de acuerdo con los procesos de desfiscalización que se están dando prácticamente desde el inicio de la democracia y consideramos que hay un choque entre dos leyes orgánicas. La LOFCA, que es una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, que establece como requisito imprescindible la financiación, la suficiencia financiera para poder prestar los servicios públicos, y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, que lo que dice es que hay un techo de gasto. Las dos son leyes orgánicas, pero es evidente que se está haciendo cumplir a marcha martillo la segunda, donde se pone un límite a la capacidad de gasto, entendida esta como la capacidad de que los ciudadanos puedan acceder a los derechos que les vienen reconocidos en el Estatuto o en la Constitución española. Desde Izquierda Unida no compartimos la senda de consolidación fiscal, no compartimos la hoja de ruta de Bruselas y no compartimos lo que desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha ido emanando en estos últimos años, igual que no compartimos el agujereo fiscal que desde su Gobierno se está haciendo a la comunidad autónoma. En la siguiente comparecencia tendré oportunidad de hilar este discurso con la comparecencia sobre los beneficios fiscales. Bueno, pues esa es la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, bueno, pues todo lo que sale del Consejo de Política Fiscal y Financiera es de lo malo a lo peor.
y también, de lo malo lo peor, para los ayuntamientos, que llevan con una asfixia verdadera en su capacidad de gasto y en su capacidad de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas que viven en su municipio. Por eso ligamos de una manera inequívoca un nuevo modelo de financiación autonómica tiene que venir atado a un nuevo modelo de financiación local, porque si no, otra vez los ayuntamientos parece que no son Estado y que son una dependencia administrativa bien del Gobierno andaluz, bien del Gobierno central, y los ayuntamientos son tan Estado como lo es esta comunidad autónoma. Gracias, presidente. A usted, señora Cortés. El turno de palabra para el señor Hernández en nombre del Grupo Ciudadano. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. La primera vez que tomo la palabra y querría empezar mostrando mis palabras también de apoyo, como ya han mostrado algunos grupos, a los diputados en el Parlamento catalán que ayer sufrieron la ruptura de la legalidad por parte de unos grupos que realmente no representan a la mayoría de los catalanes. Sin duda, ayer se intentó romper nuestro sistema democrático y de convivencia. Y querría reconocer especialmente la labor de la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, que tuvo una actitud ejemplar, además siendo representante de todos los catalanes, no de los de su grupo o no de los de la oposición, sino de los de todos. Por tanto, desde aquí, mis palabras de apoyo a todos los diputados catalanes, especialmente a la jefa de la oposición. Entrando en materia, agradezco a la consejera su comparecencia en el día de hoy. Sin duda, Ciudadanos es un firme defensor de la armonización fiscal a nivel del Estado. Así lo hemos manifestado en multitud de ocasiones, así está en nuestro programa electoral y así lo estamos defendiendo en todas aquellas comunidades en las que tenemos voz y todas aquellas cámaras en las que tenemos voz. Pero sin duda, como ya lo hemos planteado, como sabe perfectamente, nuestra posición respecto a que es necesario seguir avanzando en la reforma fiscal en Andalucía y como bien sabe, así se lo hemos manifestado esta semana, porque entendemos que hay margen para hacerlo, porque estamos en un año récord de recaudación fiscal, porque se está creando empleo, porque es el momento ya de trasladar a la ciudadanía las mejoras en la situación económica. En este caso, la mejora a los andaluces y a las clases medias y trabajadoras. Porque esto no es un beneficio fiscal. Lo que hablamos del impuesto de sucesiones y donaciones no es un beneficio para ciudadanos, como he escuchado hace un momento. Es un beneficio para los andaluces. Y es una situación de justicia social y de justicia económica. Y esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. Además, esta reforma fiscal que le planteamos respecto al impuesto de sucesiones, y le reconozco sus palabras que ya en esta legislatura se ha abordado ya reformas del IRPF y de otras figuras impositivas, pensamos que tiene además una segunda derivada en la medida en que dar un salto en materia de presión fiscal y salir de las posiciones que tiene Andalucía actualmente puede ser un incentivo para atracción de inversiones, para generación de actividad económica y para que Andalucía salgamos, en la comunidad andaluza, salgamos de la situación en la que estamos de desarrollo económico y de renta media por habitante. Eso es lo que esperan los andaluces de sus representantes públicos, es que lleven a cabo medidas que hagan salir Andalucía del furgón de cola de PIB per cápita y de situación también de desempleo. Por eso pensamos que esto puede afectar a la reactivación económica, puede tener un efecto importantísimo y estaríamos ante una reforma histórica en Andalucía. Y hilando con lo que decía al principio, el modelo de Ciudadanos es muy claro, es de armonización fiscal y es en gran parte lo que se desprende del informe de la Comisión de Expertos, el informe de 26 de julio. Recientemente es un documento que, como bien ha dicho, es público. Y de ese informe se desprenden muy claramente estas posiciones que nosotros mantenemos. Es necesaria una armonización fiscal. Y porque además nosotros defendemos en todos los sitios lo mismo. No decimos en una comunidad una cosa y en otra otra. En todos los territorios tenemos exactamente el mismo discurso y la misma posición. Sin duda también de este documento de la Comisión de Expertos, pues bueno, se dice una serie de cosas con las que estamos totalmente de acuerdo. Con que la financiación
debe garantizar los servicios básicos y esenciales, en condiciones de igualdad y de suficiencia financiera. E incido en lo de igualdad, igualdad de los ciudadanos, igualdad de todos los españoles en la prestación, en los servicios públicos básicos y esenciales que deben recibir. No en la situación, desgraciadamente, actual que tenemos en financiación de comunidades autónomas. Y esperemos que el grupo de trabajo que se ha creado en este Parlamento y que tiene ya un consenso claro y ya marcado por todos los grupos políticos, pues haga valer su voz en esta necesaria reforma de la LOFCA y que el Gobierno de la Nación afronte de una vez esta reforma y que no siga echando el balón hacia adelante como si no hubiera que hacerla, porque es una cuestión fundamental. Estamos hablando de la financiación de las comunidades autónomas y, como sabemos, Andalucía está infrafinanciada por un modelo que ya es obsoleto y que hay que modificar para nosotros con esos principios básicos: suficiencia financiera e igualdad de todos los españoles de cara a esta financiación. Por tanto, esto era lo que quería trasladarle y también que el consenso que hay en esta Cámara que lo valoren, porque es muy importante, porque Andalucía es la comunidad más poblada, en primer lugar, y porque creemos que ahora hay que dar pasos. Entonces, ya se lo hemos planteado al Gobierno andaluz, que ahora qué pasa, es decir, ahora qué pasa, qué pasos son, si nos puede informar, qué pasos son los que va a dar su Gobierno a partir de ahora, con el consenso que atesora ya en Andalucía respecto a la necesidad de una nueva financiación de las comunidades autónomas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. El turno de la señora Lizárraga, brevemente, para fijar posición. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿se acuerda usted cuando empezamos este debate sobre financiación autonómica en esta legislatura? El 23 de julio de 2015, con una proposición no de ley que ustedes presentaron y a la que nosotros hicimos distintas enmiendas que su grupo aceptó, y desde entonces yo creo que hemos mantenido un debate sobre financiación autonómica que ha sido un debate leal con Andalucía, que es con quien ahora mismo, como usted ha dicho, y ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo, hay que mantener la lealtad. Esperamos que se haga ese debate también con rigor, con honestidad, con transparencia, que no haya dobles raseros con los distintos grupos parlamentarios en este debate. Y en ese sentido, y en relación con los acuerdos con el Grupo Ciudadanos, que comentaba usted, parece que afean esos acuerdos. No afeamos todos los acuerdos que pueda tener el Gobierno con Ciudadanos. A acuerdos se llega y a acuerdos llegamos también dentro de la Cámara Legislativa. Tanto es así que muchas veces aprobamos cosas, muchas más de las que se piensa fuera, que se piensa que siempre nos estamos peleando. Se aprueban muchas veces iniciativas por unanimidad. Estamos hablando de algo concreto que afecta a la financiación autonómica, de un acuerdo concreto, que son esos acuerdos fiscales que hacen que el sistema fiscal sea más regresivo y que es incompatible con lo que se plantea sobre financiación autonómica en Andalucía. De esos acuerdos concretos es los que estamos hablando, los que producen, desde nuestro punto de vista, un perjuicio social o económico o fiscal para Andalucía. Con esa aclaración quería terminar y diciéndole simplemente que nuestro grupo, por supuesto, va a estar ahí con rigor, con honestidad, con transparencia y con lealtad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. El turno del señor Miranda, brevemente. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, solamente para contestar alguna cosa. Contestarle básicamente a la señora consejera, que decía en su última intervención que esperaba que me quedara perfectamente claro cuál es su posicionamiento. Le digo que sí, que me queda, quédese tranquila, que me queda perfectamente claro. Que me queda claro que cuando se propone un 0,3% de déficit en diciembre pasado, que usted se abstuvo y que su partido, PSOE, votó que sí en el Congreso y en el Senado. Que unos meses después, cuando en lugar del 0,3 se amplió una décima y se propone el 0,4, usted dice que es indecente esa propuesta, el 0,4 de déficit para 2018. ¿Es así? Y me queda claro también que en diciembre, cuando usted se abstiene y el PSOE vota que sí en Congreso y Senado, estaba la comisión gestora del PSOE y
unos meses después, cuando se amplía una décima, y esa ampliación de una décima a usted le parece y declara a los medios de comunicación que es una propuesta indecente, pues vota que no, y hay otra dirección en el partido. Usted sigue siendo la misma consejera, el partido sigue siendo el mismo en distintas circunstancias. Yo no creo que sea indecente la propuesta que se ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sinceramente, como creo que no es indecente, así se lo tengo que decir. Hay otra indecencia, hay otras cosas que sí son indecentes y que han ocurrido en Andalucía, que no voy a entrar en eso. Y solamente decirle al representante del PSOE, que dice que quiere un sistema de financiación justo, que por supuesto que el Partido Popular quiere también un sistema de financiación justo. Y precisamente porque nosotros queremos un sistema de financiación justo, votamos que no al sistema de financiación que se aprobó en 2009 y que ahora se entiende que no es justo. Nosotros votamos que no. El Partido Socialista votó que sí y lo aprobó, recuerdo, en cooperación necesaria con Esquerra Republicana de Cataluña. Es lo que votó. Y el Partido Popular votó que no. Bien, pues lógicamente nosotros queremos cambiar eso, así se va a hacer, se va a cambiar. Porque dice, es que ya se tenía que haber cambiado. Bueno, pues yo con esto termino, le quiero recordar que el modelo de 2009, que lleva 8 años, efectivamente, el modelo anterior lo aprobó Aznar en 2001 y lo modificó Zapatero en 2009, 8 años después. Y el señor Rodríguez Zapatero y el PSOE gobernaban desde 2004. Duró el anterior 8 años. Pudiéndolo haber cambiado, el señor... No haga así, porque es que usted dice, es que ya tenían que haberlo cambiado. Mire usted sabe cuáles son las circunstancias de los últimos años, de la crisis económica que hemos tenido, y, hombre, me parece que no es para que se pongan como se pongan, porque va a estar 8 años, cuando el anterior, de Aznar, por cierto, bastante mejor modelo, en el que por lo menos Andalucía salió mejor parada, según el informe de CDA, duró 8 años también, y lo podía haber cambiado el PSOE desde 2004, y no lo cambió. Dejó que estuviera vigente 8 años, que es el que lleva ahora. Entonces, hombre, tampoco se pongan tremendos con eso, porque ya se ha dicho que se va a cambiar y se están dando todos los pasos para cambiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda. Brevemente el señor Ruiz para... Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, seré breve. Fundamentalmente para volver a reiterarle a la señora consejera inequívocamente, como sabe perfectamente, no solo nuestro apoyo a la labor que está haciendo, sino que suscribimos plenamente la defensa que está haciendo, que compartimos y que vamos a seguir conjuntamente con el Gobierno luchando para que a nivel de política estatal haya igualdad, como ya hemos dicho, como decimos en el decálogo, pero luego también... específicamente pensando en Andalucía. Ese agravio que se produce a las comunidades autónomas, en nuestro caso llueve sobre mojado. Y sí, también es indecente que haya 5.522 millones de euros, que no solo es que se adeudan, es que ni siquiera se reconoce. Como lo es que el gasto público en Andalucía, que está por debajo de la media y que es una comunidad cumplidora, se le pague con una menor inversión sin respeto a la disposición adicional tercera en los últimos años, casi 1.000 millones de euros en los últimos 4 años. O como también es indecente que no se aporte la cantidad que por ley corresponde a la ley de dependencia, más de 600 millones de euros. O como también es indecente que no se preste atención a la financiación que nos corresponde por el desarrollo rural. O como también lo es para todos, que tras el objetivo de déficit se esconda una regla de gasto, que es el quiz, ahora se va a convertir en el quiz de la cuestión, que limita la escasa financiación aún más y que en la práctica incluso nos impide que llevemos a cabo nuestra política. Pues todo eso es indecente. Señora consejera, si me lo permite, casi se quedó usted corta. Claro, quizás ahora que hemos sabido que el señor Moreno Bonilla se va a dejar el Senado y va a venir a Andalucía, pues cabe preguntarse si eso lo va a hacer, porque ya, como no le hacen caso ni siquiera a los suyos aquí, tira la toalla y ni siquiera quiere representar a Andalucía en el Senado porque no la representa en ninguno de los ámbitos de su partido a nivel estatal, o por contra, si es que parece que ya de una vez se quiere centrar aquí, en Andalucía. No sabemos si con más voluntad que acierto o al contrario. En cualquier caso, puede que quieran seguir en la oposición.
Se vienen de allí y quieren seguir la oposición, pero nosotros vamos a seguir intentándolo. Ellos tienen dos opciones, o levantar la voz y por una vez defender a Andalucía, o seguir en ese silencio cómplice, lo decimos porque es verdad, sumiso a otros intereses que le alejan de los intereses realmente de Andalucía. Ahora tienen la oportunidad, nosotros siempre estaremos con el Gobierno y sabe, con usted compartiremos la defensa de los intereses de todos los andaluces y por ende de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. La señora consejera, para cerrar el debate. Pues también, con la brevedad que su señoría han intervenido, decirle a la señora Cortés que nosotros tampoco compartimos la senda de estabilidad y, por tanto, la diferencia entre su formación política y la mía probablemente es que nosotros con el Gobierno de España creemos que hay que trabajar en lealtad institucional, hay que defender dentro de las instituciones aquello que entendemos que hay que cambiar y que hay que modificar. Y antes, no recuerdo si su señoría estaba en la otra comisión o estaba aquí ya, le decía yo al señor Miranda que creo que hay que tomarse muy en serio el papel que tienen que jugar las diferentes formaciones políticas en Europa en relación con la continuidad de las políticas de estabilidad. Creo que el momento de recuperación económica se tiene que percibir por los ciudadanos, pero hay que pelearlo ahí, hay que pelearlo con la representación que los ciudadanos legítimamente otorgan a cada formación política donde estamos. Hay lugares donde, señora Cortés, estamos en mayoría y otras en minoría, y por tanto tenemos la capacidad que nos da, igual que a ustedes, ¿verdad?, nuestra representatividad política, pero nosotros no compartimos tampoco la senda de estabilidad, lo cual no significa que cumplamos lealmente con las obligaciones fiscales que se nos imponen, discutamos y debatamos hasta la extenuación aquello que consideremos que es perjudicial para la comunidad autónoma de Andalucía o para los ciudadanos en general. Y bueno, y yo creo que queda bastante de manifiesto que en determinadas materias, como el modelo de financiación, el objetivo con el que todos vamos al encuentro, al grupo que se ha configurado parece que la próxima reunión es el miércoles, es intentar llegar a un acuerdo que yo creo que puede ser, que va a ser posible, y acuerdo que, insisto, básicamente tendrá que fortalecer la posición de cada una de las partes andaluza de las diferentes formaciones políticas que definitivamente tendrán que conformar la posición mayoritaria dentro del Congreso de los Diputados, porque independientemente de cualquier otra consideración, al final se trata de la modificación de una ley orgánica, por tanto de una mayoría cualificada, y todo el intento que hagamos de intentar allanar el camino de entendimiento para lograr ese debate, pues mejor será. Yo auguro que si no ponemos la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el centro del debate, las tensiones territoriales se agudizarán y, por tanto, será más difícil llegar a un consenso final. Pero no tengo duda de que coincidiremos en la gran parte de los argumentos que pueden ir detrás de por qué un determinado modelo beneficia más a una comunidad autónoma frente a otra, y a partir de ahí tendremos que ser capaces de llegar a un acuerdo. Decía el portavoz de Ciudadanos, el señor Hernández, que tenemos que seguir trabajando en el marco de la armonización fiscal, de poder avanzar en el marco del grupo de trabajo, sin duda. Y yo creo, señor Hernández, que nosotros quizá hemos tenido ocasión de tener mayor debate sobre las figuras fiscales con motivo de las negociaciones de los presupuestos, digo, mayor oportunidad que con otras formaciones políticas, en donde el escenario del Pleno de la Comisión han sido los foros en donde hemos intentado aproximar esa postura, pero siempre hemos compartido que la armonización fiscal, dada el uso indebido que algunas comunidades autónomas han hecho de la corresponsabilidad fiscal, era obligatorio y era necesario. En eso lo compartimos y espero que se pueda producir si la reforma del modelo de financiación no se plantea para en los próximos meses. Yo, en este sentido, me han escuchado en la anterior comparecencia que creo que va a ser difícil cumplir un calendario cuando todavía hay que convocar el grupo técnico del segundo grupo del Consejo de Política Fiscal, ¿verdad? Porque esto es un debate que tiene un componente político fundamental y, como los que estamos aquí entiendo que tenemos la vocación política del servicio público, el decir que un debate tiene contenido político no es desprestigiar el debate, sino todo lo contrario. Es intentar reconducirlo hacia el entorno de limar posiciones que los territorios con legitimidad defienden en las posiciones de partida. Insisto en que hay que evitar
que el debate sea comunidades ricas frente a comunidades pobres, norte frente a sur. Hay que intentar que en el centro del debate estén los ciudadanos, y si los ciudadanos somos todos capaces de ponerlo ahí, probablemente encontremos más puntos de encuentro que si vemos como qué variable a cada uno nos viene mejor a la hora de posicionar ese modelo. Yo, en relación con la intervención de la señora Lizárraga, sí decirle que la política en gran parte es el arte de lo posible, en gran parte. Cuando se tienen responsabilidades de gobierno, además de hacer diseños conceptuales, tenemos que intentar llegar a acuerdos y a consenso. Y en ese sentido, siempre que nos hemos sentado con el grupo de Ciudadanos a discutir un presupuesto, o cuando lo hacíamos con Izquierda Unida, para discutir un presupuesto o para poner en un documento de investidura que se pudiera cumplir a lo largo del tiempo, no tenga usted duda, señora Lizárraga, que el arte de lo posible hace que tenga uno que renunciar a posiciones de partida. Lo hace Ciudadanos, lo hace Izquierda Unida, o lo hago yo cuando llegamos, o lo hacen ustedes en los lugares donde gobiernan, cuando llegan a acuerdos de gobierno, ¿verdad? Esto significa que no todo lo que uno pacta tiene absolutamente el color político de lo que a uno le gustaría. Eso es así, pero es que así se trabaja en política, renunciando a posiciones maximalistas de partida para intentar llegar al acuerdo. Y eso ocurrirá en el modelo de financiación autonómica. Eso ocurrirá también. Si logramos hacer un consenso, es evidente que habrá que armonizar las posiciones de todos los territorios para intentar tener un encaje que permita que cada uno se pueda sentir relativamente cómodo con aquello que le corresponde. Pero sí decirle, señora Lizárraga, que solo será posible poder conducirnos hacia ese debate si se reconoce la insuficiencia de recursos con los que se parte en el actual modelo. Porque si no, pues es evidente que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y se lo digo porque el sentir de los diferentes gobiernos autonómicos lo conozco, y aunque incluso en ese documento se plantea la eliminación progresiva del statu quo en un periodo determinado para no consagrar diferencia de generación en generación, también entendemos que tiene que ser progresivo, porque entendemos que hasta ahora la insuficiencia de recursos ha aportado deficiencia en aquellas comunidades que incluso están suprafinanciadas. Y eso me parece que también puede ser de tremendo interés. Y termino trasladándole al señor Miranda que se equivoca en el... creo que no se enteró, señor Miranda, de cuáles eran las propuestas del Gobierno en el objetivo de estabilidad. No es verdad. Es que no es verdad que del 0,3 pasáramos al 0,4. Es que eso es que no es verdad. El 0,3 era para el año 16. Y, por tanto, no se votó en el 17. Eso, claro. Es que, claro, como adoptamos los argumentos en relación con lo que queremos que sea el titular y no al revés, pues entonces al final nos equivocamos. No se votó en ningún momento una propuesta de 0,3. El 0,3 era la partida que teníamos en el año 16, que se elevó hasta el 0,6. Al 0,6. Y, por tanto, nosotros nos abstuvimos. Le vuelvo a repetir. No, si es que usted se ha equivocado, señor Miranda. No sé si porque no lo conoce o... Bueno, da igual. Se lo voy a volver a repetir por si le ha quedado duda. Nosotros, en el año 16, votamos una abstención a esa propuesta porque pasábamos del 0,3 al 0,6 en el año 16 y porque estábamos en contra de la senda 17-18. Por eso nos abstuvimos y no votamos en contra en totalidad. ¿Bien? En el año 17 no se nos plantea en la primera votación ninguna modificación. No es verdad que pasáramos del 0,3 al 0,6. No se nos plantea nada. Se nos plantea quedarnos como estamos, a pesar de todos esos discursos que hacen ustedes de recuperación económica. Y votamos en contra. Y en la siguiente propuesta, el señor Montoro descabalga una propuesta en la que le quita la 10ª seguridad social. Que no, que se la quita seguridad social, que le digo que lo mire usted en las tablas. Ah, que si usted lo sabe, pues entonces, ¿usted cree, señor Miranda, que la seguridad social está para quitarle una 10ª de objetivo? Si la seguridad social ha habido que pedir un préstamo para financiarla, ¿usted de verdad cree que estamos para... ¿Usted de verdad cree que la comunidad autónoma va a votar a favor de descapitalizar la seguridad social? Pero si estamos en un problema gordísimo, que algún día tendremos que debatirnos aquí, porque no es una competencia autonómica. Nosotros no compartimos la eliminación de la 10ª de seguridad social, pero es que la Administración General del Estado no se la quitó. Porque, claro, quieren hacer la senda más flexible ellos. Después no cumplen, pero quieren hacer la senda más flexible. Y, por tanto, nuestro voto contrario.
Que usted ahora quiere meter, que siempre les gusta meterse en las interioridades de los partidos, meterse con las gestoras, no gestoras. Señor Miranda, el Partido Socialista celebró su congreso. En su congreso salió la dirección que actualmente tiene el Partido Socialista y creo que, bueno, puede ser por su parte gratuito seguir discutiendo a propósito de las decisiones que toma el Partido Socialista en su seno. Yo le he explicado el por qué la comunidad autónoma votó y le puedo asegurar que si la comunidad autónoma hubiera recibido una propuesta en la que mejorara la senda de estabilidad sin perjudicar otro pilar del Estado del bienestar como la seguridad social, la posición de Andalucía hubiera sido o de apoyo o de abstención. No hubiera sido contraria, con independencia de lo que el resto de mis compañeros de comunidad autónoma hubieran planteado, porque incluso en la votación del año 16, se le olvida a usted decirlo, hubo comunidades autónomas que votaron en contra. Bueno, muy bien, gobernadas por el Partido Socialista. Bien, y yo no solamente los respeto, sino que me parece perfecto y legítimo que cada uno allí, que representa a su territorio y no a su partido, haga el sentido del voto que estime conveniente. Y nos vamos a seguir poniendo tremendos para defender a Andalucía. ¿Le gusta a usted o no le guste? Levantaremos la voz y utilizaremos los calificativos que creamos oportunos cada vez que tengamos que defender a Andalucía. Lo que echo de menos, señor Miranda, es que ustedes no la levanten. Eso es lo que echo de menos. Porque a veces, para defender lo que es de justicia, es necesario elevar la voz y hacerse escuchar. Y espero que en los debates que tenemos por delante, que no son pocos, en donde Andalucía se juega el 28 de febrero, ustedes eleven la voz. Al menos yo lo espero. No sé si seguirán defraudando. Muchas gracias, señora consejera. Seguimos, ¿no?